La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió. El principal indicador, el IPSA, en un 0,36%, el índice general en un 0,56%. Con cierre mixto quedó la bolsa en Nueva York. En Wall Street el Dow Jones perdió un 0,46%, pero el Nasdaq subió, aunque levemente, un 0,03%. En un segundo vamos a hablar del dólar. Solo decirles que ayer subió 49 pesos, se cotizó comprador en 1.050 pesos con 70, vendedor 1.051 pesos. Salió el Banco Central a intervenir o a anunciar una intervención, está bajando 53 pesos con 80 centavos. Vamos de inmediato con más análisis de eso. Les contamos también lo que pasa con el euro, que está en 1.017 pesos con 28 centavos. La unidad de fomento para hoy, 33.263 pesos con 8 centavos. A esta hora el cobre está a la baja, un 1,24%, nuevamente bajando. Están $3 con 17 centavos la libra. Ayer había quedado en $3 con 27 centavos. El petróleo Brent de referencia para Chile sube un 2,12% y se negocia el barril en $101 con 20 centavos. El WTI aumenta un 1,86%, está en $97 con 56 centavos el barril. Bien, ¿qué fue lo que hizo el Banco Central? Anunció una intervención cambiaria por hasta 25.000 millones de dólares, aludiendo a una depreciación de intensidad inusualmente alta en el peso chileno. Ayer el precio del dólar registró un histórico aumento de casi 50 pesos, ignorando el aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central. El retroceso del cobre, ya revisamos hoy nuevamente a la baja, el fortalecimiento global de la divisa estadounidense y la incertidumbre interna explican, según expertos, el sostenido aumento del tipo de cambio. Varios de estos mismos expertos sostenían además que ya era inevitable una intervención del Banco Central que tiene este efecto positivo, podríamos interpretar hasta esta hora, con una baja marcada del precio del dólar. Joaquín Aguilera tiene todos los detalles. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Y después de varias semanas de especulación, el Consejo del Banco Central finalmente se decidió por impulsar una intervención cambiaria de hasta 25.000 millones de dólares. Van a ser operaciones de venta de instrumentos de cobertura cambiaria y también provisión de liquidez en dólares. Finalmente el Banco Central se decide por salir a inyectar dólares a la economía chilena para intentar moderar lo que ha sido la fuerte depreciación del peso chileno. Hay que recordar que esto se da en un contexto donde anteriormente, solamente días atrás, ni siquiera la venta de dólares que anunció el Ministerio de Hacienda en su momento por 5.000 millones, ni tampoco la intervención verbal que hizo el Banco Central esta semana, ni tampoco el aumento en la tasa de política monetaria que vimos hace un par de días atrás pudieron contrarrestar lo que ha sido esta escalada en el precio del dólar. Ayer, ustedes ya lo comentaban, la divisa estadounidense tuvo un salto histórico en cuanto a variación diaria de casi 50 pesos y cerró la sesión en 1.051. Y si bien este comunicado del Banco Central, donde argumenta la razón para hacer esta intervención cambiaria, reitera que son factores estructurales los que están depreciando el peso chileno, también hay un cambio respecto al discurso que había mantenido el Banco Central incluso hasta el día lunes, cuando hizo esta intervención verbal. Dice este comunicado que en los últimos días la depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente alta, y esto ha elevado también la probabilidad de distorsiones significativas en el mercado financiero. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué, por ejemplo, anteriormente también incluso el aumento muy marcado de la tasa de política monetaria no tuvo efecto sobre el mercado? La lectura que hace los expertos de esta situación, según el economista senior de Pacífico Research, Mauricio Carrasco, es que incluso una tasa de política monetaria de 9,75%, como se ubicó esta semana, es incluso conservadora en el escenario actual, y es un movimiento que el Banco Central está actuando en forma tardía respecto a las posiciones que ya tiene el mercado. Al observar los precios de activos financieros, vemos que lo que estaba implícito previo a la reunión era que la TPM llegara hasta 10%. Así, el ajuste realizado resultó por debajo de dicha expectativa. Esto, sumado al hecho de que el escenario externo continúa deteriorándose, con el precio del cobre cayendo y el dólar global fortaleciéndose, permiten entender la dirección en la que se ha movido el tipo de cambio. Ahora, yendo primero a los factores fundamentales, como se les dice, es el escenario internacional el que está afectando mayormente al precio del dólar, con una inflación que ya está proyectando mayores tasas de interés en Estados Unidos, aumentando la demanda por dólares en ese país y también aumentando las probabilidades de una recesión económica en el gigante norteamericano. 7% ha aumentado su valor la divisa norteamericana desde comienzos de junio, lo destaca así el Banco Central ayer en este comunicado, y 30% ha perdido su valor el precio del cobre, que de hecho
está en su nivel más bajo desde noviembre del año 2020 y eso golpea especialmente al peso chileno. Sin embargo, el instituto emisor reitera, y algo que también viene comunicando hace semanas, que hay un contexto de incertidumbre local que permanece elevada y en cierto sentido está exacerbando esta situación. Este elemento ya pasa a ser central, según dice, por ejemplo, Jorge Berríos, quien es académico de la Universidad de Chile, quien cree que también hay que empezar a combatir este factor. Los mercados lo que están viendo es derechamente incertidumbre. Las señales que dieron ayer en Estados Unidos son tremendamente malas y nos va a repercutir en un alza que no se puede dimensionar actualmente en cuánto va a subir el dólar. Y ya deberíamos empezar a tomar no solamente las medidas que está tomando el central, sino que medidas a nivel político de bajar la incertidumbre y bajar los riesgos. Ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó lo que viene para el precio del dólar. Lo hizo en una entrevista con nuestro medio asociado CNN Chile, donde dijo que la economía mundial está viviendo un proceso de ajuste en base a este pesimismo que está augurando ya una probable recesión en potencias económicas. Dijo que Chile está particularmente mal parado frente a esta situación por el hecho, por ejemplo, de un déficit importante en cuenta corriente, un discurso que ha mantenido el Ministerio de Hacienda en los últimos días y que se condice también con lo que ha mencionado el Banco Central. El ministro Marcel, eso sí, dijo que es muy complejo anticipar los niveles a los que podría llegar el precio del dólar y que va a ser fundamental ver hasta qué nivel se va a ajustar el precio del cobre para finalmente establecer cuáles van a ser los parámetros de referencia para las próximas semanas. Hay precios que todavía están buscando su equilibrio. El precio del cobre no se le ve todavía un piso claro. Mientras eso no ocurra, no se le va a ver un techo claro al dólar. Y además tenemos algunos factores propios. Tenemos un déficit en cuenta corriente muy grande. Tenemos todavía las importaciones altas, costo de transporte todavía alto. Entonces todo eso está presionando al dólar. Ahora, si bien el precio del cobre, por supuesto que provoca un golpe adicional para el peso chileno por ser nuestra principal exportación, más allá de los factores fundamentales, son varios los expertos que están ponderando ya de forma muy importante en su análisis lo que son los factores internos. De hecho, una mirada rápida respecto a lo que ocurrió ayer con el precio del dólar, vemos que subió casi un 5% respecto del peso chileno, pero si lo comparamos con otras monedas emergentes, que por supuesto cada país tiene su propio régimen cambiario, su propia política en esta materia, no deja de ser llamativo que, por ejemplo, el avance del dólar frente al peso mexicano fue de 0,9%, 0,96% frente al real brasileño y 1,3% frente al sol peruano. Es decir, muy por debajo de la apreciación que está teniendo el dólar frente al peso chileno. El gerente de estudios de Gémenes, Alejandro Fernández, cree que buena parte de esta presión adicional está alojada justamente en el ámbito político y particularmente por la tensión que está provocando el proceso constitucional. Antes de que comenzara la baja en el precio del cobre, teníamos precios que eran de los más altos de la historia y aún así el tipo de cambio estaba sumamente alto. El factor institucional, ¿no es cierto?, lo que parte con el estallido en octubre del 2019 y después se acentúa durante el trabajo de la Convención Constitucional, está influyendo mucho. Ahora, ustedes ya lo decían, en estas primeras operaciones de la mañana ya se puede ver un efecto relevante por parte de este movimiento del Banco Central. El dólar está cayendo cerca de 54 pesos, cae por debajo de los 1.000 pesos, al menos en estas primeras operaciones de la jornada. Y esto se puede leer como una suerte de bala de plata por parte del Banco Central. Hace varias semanas se estaba esperando que hiciera esta intervención cambiaria luego de que la intervención verbal, el alza de tasas fueran movimientos infructuosos, prácticamente irrelevantes para la cotización del dólar. Finalmente se hace esta intervención de 25.000 millones de dólares que también, para poner en contexto, por ejemplo, es más alta que los 20.000 millones que se salieron a liquidar en la última intervención que hizo el Banco Central, que fue justamente después del estallido social de octubre del año 2019. Catherine Tomás. A ver, mira, varias cosas. Lo primero, ¿qué pretende el Banco Central con esta intervención? Yo hago esta pregunta porque yo visualizo un cierto descontrol por parte de las autoridades. Y este descontrol se manifestó con Mario Marcel mandándole recados al Banco Central públicamente. Mario Marcel viene del Banco Central, conoce cuáles son los códigos, sabe cuál es el sistema de comunicación entre el Ejecutivo y el Banco Central, y no lo respetó. ¿Por qué? ¿Signo de nerviosismo? Frente a todo lo que está ocurriendo, una inflación muy alta y todos los parámetros de la economía chilena muy deteriorados, algo pasa. Pero también ese signo de inestabilidad está en el organismo que debiera ser el más estable en sus apreciaciones.
trabaja muy tranquilo, es pues una especie de templo, ¿no?, el Banco Central. Y sin embargo, yo quiero decir lo que ocurrió, porque ¿qué es lo que pasó? Resulta que esto que ocurrió, esta intervención del día de ayer, difiere absolutamente de lo que el Banco Central entregó cuando, no hace muchos días, el miércoles, estamos a viernes por si acaso, antes de ayer, el día miércoles, hubo una reunión de política monetaria, ¿tú te acuerdas?, donde señaló el Banco Central que pese a la volatilidad y depreciación del peso, los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada y la volatilidad en el mercado cambiario no se ha trasladado a otros segmentos del sistema financiero, los que han operado con niveles de liquidez adecuados. Eso lo dijo el miércoles. Ayer, jueves, o sea, prácticamente 24 horas después, interviene con esta masiva intervención. ¿Qué pasó en 24 horas? ¿Hubo algo extraordinario? Sí. Naturalmente que la depreciación del peso. ¿Hubo algo más extraordinario? ¿O es que el Banco Central no está mirando bien y se dio cuenta en 24 horas que no estaba mirando bien? Si eso es así, en los dos casos muy malo lo del Banco Central. En un caso porque no es capaz de prever lo que está pasando con el peso, y en el segundo caso es que no es capaz de mirar exactamente lo que está ocurriendo con la economía chilena. Pero esto es inusual, que el Banco Central en 24 horas cambia absolutamente la percepción de lo que está ocurriendo en el mercado y respecto de lo que está ocurriendo con la política monetaria. Sí, de hecho es muy gráfico eso. Hasta el día lunes, que se hace esta esperada intervención verbal por parte del Banco Central, manifiesta claramente que no hay razones más allá de lo que está ocurriendo a nivel fundamental, por ejemplo con el precio del cobre, para intervenir el mercado cambiario, y que todo responde a razones de mercado y esto no se está traspasando a otros mercados, y que justamente en ese sentido no sería pertinente esta intervención cambiaria. Eso se refuerza en el mensaje del miércoles después de la reunión de política monetaria, y fue la lectura que hizo todo el mercado. Ayer justamente se hace este cambio de posición. Hay varias lecturas. Muchos están, por supuesto, apelando ya a la hipótesis de que puede haber cierta presión política implícita en esta decisión. Otros también pueden decir que el Banco Central está actuando en forma un poco tardía respecto a cómo está reaccionando el mercado. Por eso, por ejemplo, el alza de tasas no tuvo gran reacción, por el hecho de que en realidad fue un ajuste que, si bien estaba por encima de algunas expectativas de consenso, estaba un poco por detrás de lo que esperaba el mercado en cuanto a sus posiciones financieras, que esperaba más bien incluso un incremento de la tasa de política monetaria de 100 puntos base. Eso, por supuestamente, que erosiona la capacidad de incidir que tiene el Banco Central respecto a estas materias. Hoy día, en entrevista con el Diario Financiero, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, dice que acá no influyó el precio del dólar, sino que más bien cómo se ha traspasado a otros mercados, y dijo que el objetivo de esta jugada es justamente que el precio del dólar llegue a un nivel más coherente con sus fundamentos. Una hipótesis que varios han también lanzado, digamos, varios analistas que han dicho que fuera de esos niveles el precio del dólar estaría hasta 100 pesos o incluso más por encima de lo que debería estar si miramos, por ejemplo, el precio del cobre como las variables fundamentales. El ministro de Hacienda, Mario Marcelo, en esta entrevista de ayer, en todo caso, reconoce también que la forma en que pidió al Banco Central que se pronunciara no fue la más elegante. Ese fue el concepto que él utilizó. Ahora, dos preguntas en torno, una en base a lo que menciona esta entrevista en el Diario Financiero a Rosana Costa, que por un lado habla acerca de la tasa de política monetaria y por otro respecto de esta decisión de la intervención cambiaria, pero se le pregunta varias veces, nunca lo dice respecto a cuál es el objetivo, si es que se casa finalmente con una cifra a la que se pueda llegar con el dólar y qué hacer después de esto. No, porque esto estaba siendo, como lo hemos conversado en la semana, muy esperado, muy insistido de parte del mercado. Ahora lo hace el Banco Central, pero después de esto, ¿qué? Justamente por eso esta es probablemente la bala de plata que le quedaba al Banco Central para poder hacer una intervención en el mercado cambiario. Justamente Rosana Costa dice que no pueden ponerle un número, una ponderación respecto a cuánto está incidiendo el elemento interno, pero justamente pretenden que el dólar se ajuste mucho más a un nivel coherente con sus elementos fundamentales. Pero justamente esta podría ser la última jugada del Banco Central en esta materia, más allá de, por supuesto, lo que puede ser el manejo de la política monetaria, si consideramos dos factores. Primero, que esta intervención es bastante masiva, son 25.000 millones
millones de dólares, por encima incluso de lo que se hizo en la última ocasión que se hizo una intervención en este sentido, como fue en el estallido social de octubre del 2019 con 20.000 millones de dólares, y considerando que también no se ha dicho de dónde vienen estos fondos, si va a ser, por ejemplo, una línea de crédito adicional o vienen las reservas internacionales del Banco Central, que hasta junio pasado sumaban 45.000 millones de dólares. Es decir, tampoco es tanto el espacio que tiene el Banco Central para imaginar, por ejemplo, que podría seguir haciendo una intervención en esta línea. Más bien, esta sería la jugada con la que pretenden que se pueda mantener en el tiempo un nivel más moderado en cuanto al precio del dólar. Oye, lo que pasa, mira, con respecto, el Banco Central ha intervenido en otras oportunidades. Esta intervención es grande, la que va a hacer ahora, incluso más que las que ocurrió en 2019. Pero el problema es que hay pocas reservas. O sea, Chile ya tiene pocas reservas. Nosotros nos hemos ido... A ver, Perú tiene más reservas que Chile, por si acaso. Nosotros hemos ido consumiendo nuestras reservas en medio de la crisis social, en medio de la pandemia, en medio de tantas cosas. Y resulta que esta intervención va a hacer que las reservas sean aún más pequeñas, más menguadas. Y eso es observado por las instituciones crediticias internacionales. Eso también forma parte de la estructura de análisis para el riesgo chileno. Y eso va a ocurrir, pero de todas maneras. Ahora, ¿no le queda otra? Parece que no. Varios economistas han dicho que incluso lo que ha ocurrido acá es que debería haber intervenido antes, que el Banco Central se ha equivocado, que ha estado un poco ciego frente a todo lo que está sucediendo, y que no podía demorarse más. Pero el hecho de que el Banco Central haya cambiado en 24 horas sería interesante. De verdad yo no lo sé, no sé quién lo sabe. ¿Qué pasó al interior del Banco Central para que cambiaran de opinión? ¿Qué es lo que ocurrió? Y evidentemente que aquí tiene que haber habido una reunión de emergencia. No sé si esta fue una votación unánime por parte de los consejeros. En algún momento estarán las actas, me imagino, de esta reunión, ojalá. Pero va a ser interesante saber qué es lo que realmente pasó. Estaremos atentos, pero hay un dato. El peso chileno lidera la depreciación en el mundo en julio, por ejemplo. Y por lo tanto, con ese nivel de depreciación algo había que hacer, y esto está presionando fuertemente la inflación. Y como tú decías, finalmente esto anula el alza de las tasas de interés. Estaba anulando el alza de las tasas de interés porque la presión sobre la inflación continúa fuerte. Sin duda, lo que se ve es que el Banco Central tiene que enfrentar un escenario que es bien complejo. Hasta ahora habían dicho que estaban llegando al final del aumento de tasas de política monetaria, pero finalmente lo que se ve ahora es que el precio del dólar viene a ser el principal dolor de cabeza para la economía chilena, y habrá que ver si es que esta jugada, esta intervención cambiaria va a generar una reducción del dólar, una apreciación del peso chileno que finalmente va a ser consistente en el tiempo, o va a ser algo que se va a diluir quizás en menor medida que lo que fue, por ejemplo, la venta de divisas que ya anunció el Ministerio de Hacienda hace algunas semanas atrás. Gracias, buenos días. Buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto. Hablemos del dólar, y del peso chileno. La incertidumbre mundial, sumada a la alta exposición del país a los mercados internacionales, ha llevado a que el actual contexto económico y político local, atención, el peso chileno sea la moneda más depreciada a nivel global en el mundo en lo que va de julio. Y ponga atención, porque Chile encabeza este ranking negativo, por cierto. El peso chileno cae 12,44%, esto entre el 30 de junio y el 14 de julio. Y un poco mejor, pero le siguen en este ranking el rublo ruso, ya sabemos lo que pasa en Rusia, que cae un 9%, y el peso colombiano, que también pierde un 7,5%. Benjamín Castillo, que es estratega de mercados de la empresa de inversiones XTB Latam, dice que esto, lo dice en el Mercurio, que esto no responde a la inestabilidad política presente, que esto responde a la inestabilidad política presente en el país. Las previsiones de crecimiento para el país son negativas, y sumado a eso el Banco Central se ha visto presionado a subir fuertemente su tasa de interés, lo que podría conllevar a un menor crecimiento económico. Chile importa anualmente cerca de 90.000 millones de dólares en bienes, y gran parte de esto proviene de los bienes de consumo como ropa, autos, electrodomésticos, también el combustible. Juan Ortiz es economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Él explica que el alza reciente que se ha observado desde mediados de junio en el tipo de cambio tiene impacto en el precio de los bienes importados
importados, toda vez que esta alza es más permanente de lo esperado semanas atrás. El traspaso del alza del tipo de cambio actúa con rezago en los precios de bienes importados, dado que los contratos y las cotizaciones se fijan con antelación, además del consiguiente impacto en la inflación, dice. El economista consigna que también impacta el costo de importación, no solo de bienes de consumo, también en los costos de importación de los bienes de capital, específicamente maquinaria. Esto no es una buena noticia para las secciones de inversión en medio de la fuerte depreciación del tipo de cambio real, sostiene. Y releva otro elemento, Juan Ortiz, que es el costo para las empresas y el gobierno en cuanto al pago del servicio en deuda, o sea, intereses y capital. Es decir, dice las empresas que en estos días tengan vencimiento para cumplir por créditos o pago de cupones en dólares, si se financian con emisión de bonos, tendrán que asumir un costo en pesos mucho más alto, dice él. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, dice que el alza del dólar afecta fuertemente al sector, donde la gran mayoría de los bienes durables y semidurables que se venden en Chile son importados. Por lo tanto, esta alza influye directamente en los costos que tienen que enfrentar el sector, como costos de abastecimiento y transporte, que ya sabemos han venido subiendo significativamente desde la pandemia, afectando los márgenes y los resultados reales de las compañías. Y el mundo agrícola también enfrenta impactos por el tipo de cambio. Francisco Gana, que es jefe del Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura, él dice que con un tipo de cambio alto y en máximos históricos puede haber beneficios para el sector frutícola, porque los ingresos en pesos suben más que los costos. Pese a ello, la parte negativa es que los costos de muchos sectores aumentarán, especialmente de los no transables y los sustituidores de importaciones, porque están más indexados al precio del dólar, explica. En todo caso, ustedes escucharon el audio ayer, Mario Marcel habló de la debilidad de la economía chilena. Lo dijo él, es importante, lo dice el ministro de Hacienda. ¿Cómo es que llegamos a esta situación cuando hace algún tiempo, un tiempo ya, se hablaba de la fortaleza de la economía chilena? ¿Por qué ahora hablamos de la debilidad de la economía chilena? ¿Qué es lo que ha ocurrido entre medio? Y habló también de el déficit en cuenta corriente. ¿Qué es lo que es la cuenta corriente? Eso forma parte de la balanza de pagos y es aquella que mide todo lo que se vende y lo que se compra, bienes y servicios hacia el exterior. ¿Y por qué es importante esta medida? Porque si hay un déficit de cuenta corriente como tiene Chile, en que estamos comprando más que vendiendo al exterior, y eso en un todo, están saliendo más dólares de los que entran. Es que ese es el problema. Entonces, evidentemente que se empieza a producir un agotamiento de la economía chilena en cuanto al acceso de divisas. Yo quiero agregar un dato más, que ha caído mucho el precio del cobre. Es una noticia que salió esta mañana en que la economía china creció solamente un 0,4% interanual en el segundo trimestre de este año. Esto en medio del COVID, ha habido varios rebrotes en China y eso naturalmente que está presionando a la baja el precio del cobre, porque China es un gran consumidor de cobre. Oye, solo para mencionar, a propósito que hablábamos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que él estuvo en el Banco Central, en esta entrevista que comentábamos recién a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, se le pregunta acerca de estos comentarios que hicieron ministros, tanto el ministro Marcel como la ministra Vallejo. Entonces le dicen, el gobierno a través de los ministros de Hacienda, Economía y Vocera hicieron emplazamientos al banco para que entregara su diagnóstico sobre el dólar. ¿Lo conversaron con el ministro en la reunión de política monetaria? Le preguntan en el Diario Financiero. Ella dice, en esa instancia conversamos de macroeconomía y de política monetaria. Hemos tenido otras conversaciones por teléfono y los equipos también han trabajado con la coordinación que corresponde. Entonces le preguntan, ¿pero ese trabajo ha ido o ha sido más particular estas semanas? Ella dice, es fluido, pero naturalmente hay momentos en que hay necesidad de conversar más y se conversa más. Pero cuando el ministro sale a decir que es importante que el banco comparta su diagnóstico, ¿eso los pilla de sorpresa o estaba coordinado? Le preguntan. Ella dice, eso no voy a comentarlo. Entonces le vuelven a preguntar, ¿fue imprudente el ministro Marcel? Ella dice, yo no voy a comentar las acciones del ministro ni de las autoridades de gobierno, no me corresponde. Le pregunta si hicieron las paces y ella dice, hacer las paces significa que pasó algo antes, no me voy a referir a este tema. Pero ustedes, insisten, estaban en periodo de silencio cuando el ministro hizo su emplazamiento. ¿El ministro tenía conciencia de eso? No puedo saberlo, dice ella. ¿La política fiscal está ayudando a no exacerbar el ciclo económico? Le preguntan también. Ella dice, hay un compromiso que se traduce en la ley de presupuesto y de las autoridades, del ministro de Hacienda, las autoridades y el propio presidente, de transitar hacia la sostenibilidad fiscal. Dice como parte de las varias preguntas que se le hacen y ella finalmente decide no comentar lo que había dicho Mario Marcel. Hay una pregunta interesante también en esta entrevista, porque resulta que subiendo las tasas de interés se enfría la economía.
O sea, la idea es bajar la inflación, pero se enfría el crecimiento económico. Y ya sabemos que el próximo año todas las previsiones indican que la economía chilena se va a achicar. Va a haber un crecimiento negativo, un decrecimiento en realidad. Entonces le preguntan, la tasa sigue subiendo, pero la inflación no cede y la economía ya se está desacelerando. ¿El remedio puede ser peor que la enfermedad? Y contesta Rosana Costa, no lo creo. Es cierto que el escenario inflacionario hoy es global, pero hay elementos diferenciadores por área. No en todas partes la importancia relativa de los distintos shocks es la misma. En el caso nuestro, tienen en el origen también un porcentaje importante relacionado con razones internas, con un desbalance con origen en una demanda que creció muy rápidamente y que se sostuvo en un conjunto de transferencias que superaron largamente las reducciones e impactos de la propia crisis COVID en los ingresos de los hogares en promedio. Ese desbalance también está detrás de la inflación y es un elemento que no está en todas partes. Y se refiere a los retiros y se refiere a las ayudas gubernamentales, que fueron prácticamente un presupuesto nacional. Entonces dice, este es el componente interno que se advirtió, todos lo sabemos, una enormidad y que la clase política no le hizo caso. Por el mismo Mario Marcel, entre otros. Exactamente. En su minuto presidente del Banco Central. Y dice Costa, es el problema de demanda inicial lo que nos llevó a empezar temprano la corrección monetaria a mediados del año pasado. Después de ese momento se han ido sucediendo en forma bien inusual una cantidad de shock en la misma dirección que han seguido impulsando la inflación y que nos ha llevado a ir ajustando la trayectoria de tasas compatibles con la convergencia a través del tiempo. Pero necesitamos terminar de contener la expansión de la brecha de producto que ha sido parte importante del problema inflacionario local. Hablemos acerca de la reforma tributaria y la recaudación tributaria, de la operación renta. Hablemos de la operación renta y la recaudación tributaria en esta operación de 2022 que superó en 72% los resultados del año pasado, pasando de 12.000 a 20.684 millones de dólares. Según informó el Servicio de Impuestos Internos, se registró un aumento de 3,5% en la cantidad de contribuyentes, de los cuales un 86% presentó su declaración dentro del plazo original. Respecto de la mayor recaudación, el impuesto de primera categoría explicó un 73% del incremento total, con un 65,3% de crecimiento en relación con el año pasado. Las 10 grandes mineras privadas aumentaron su contribución en más de un 125% y el resto de las empresas en un 54,5%. El director del Servicio de Impuestos Internos, a cargo, por cierto, de la operación renta, Hernán Frigolet, atribuyó este desempeño a la reactivación económica de 2021 frente al año anterior y que estuvo marcado por la pandemia. Por otra parte, el impuesto global complementario, donde se incluye el gravamen a la renta de las personas, aumentó un 44,6%. En esa variación, un 28% corresponde a los impuestos por el segundo retiro de ahorros previsionales, que sumaron 130 millones de dólares más que en 2021. La asociación de ISAPRES señaló que las aseguradoras ya no tienen margen de operación, que hoy funcionan únicamente con aportes de capital de sus dueños y que el cierre puede producirse en solo meses. Una de estas compañías, la ISAPRE Colmena, confirmó la renuncia de su gerente general, el mismo que había anunciado que los afiliados que recurrieron a la justicia por la tabla de factores serían demandados. Mario Vera nos informa. Desatada se encuentra la crisis al interior de las ISAPRES. La asociación que reúne a los principales actores del sistema salió a cuestionar las declaraciones de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien los llamó a utilizar ahorros para enfrentar el severo déficit financiero que atraviesan. Según el gremio, la industria ha registrado pérdidas por 170.000 millones de pesos en los últimos 15 meses, entre otros factores, por la judicialización que ha tenido el reajuste de 7,6% en los planes. En ese sentido, dijeron que los controladores han debido asumir los costos para asegurar el funcionamiento, pero sentenciaron en que esa figura no es sostenible. A modo de ejemplo, Consalud ha recibido 4 aumentos de capital este año por 26.000 millones de pesos. El presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, añadió que el cierre de las aseguradoras se pueden producir en solo meses. Las ISAPRES ya no tienen margen de operación. Hoy funcionan únicamente con aporte de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Afirmar lo contrario es arriesgado. El Ejecutivo además pidió al gobierno aclarar si existe la decisión de cerrar administrativamente la industria. En una línea similar se manifestó el ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, quien le solicitó a los organismos competentes explicar el estado de las compañías.
Lo que necesitamos en estos momentos es que las autoridades sean claros en señalar a las personas afiliadas al sistema privado de ISAPRES cuál es la realidad real que hoy día tiene cada ISAPRE y cuál es el riesgo de que alguna ISAPRE termine sus operaciones. El también exregulador Sebastián Pavlovich indicó que en el corto plazo se podría producir un escenario de intervención de la superintendencia en caso de que un ISAPRE deje de recibir inyecciones monetarias por parte de sus controladores. Si una ISAPRE deja de recibir capitales de sus accionistas mayoritarios, eventualmente podemos ver un escenario de necesidad de intervención de la superintendencia en el corto plazo. En paralelo, el directorio de Colmena Golden Cross informó que aceptó la renuncia de Felipe Galleguillos al cargo de gerente general, luego que el pasado fin de semana anunciara demandas en contra de los afiliados que recurrieron a la justicia por la tabla de factores y que provocó una serie de críticas del Ejecutivo y del Poder Legislativo.